tal, hermanos y amigos? Estamos una vez más desde su revista cristiana Construyendo Vida. Damos gracias primeramente al Creador porque nos permite estar una vez más con ustedes, siempre con el propósito de traer temas de interés, temas de importancia que nos ayuden en nuestro crecimiento espiritual y como personas también. Para esta vez hemos invitado al hermano Eric Guido Zavala, pastor de la Quinta Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, acá en Granada, y vamos a estar desarrollando un tema bastante interesante como es el tema del bautismo. Bienvenido, pastor, muchas gracias al programa. Y para entrar un poco en el asunto, ¿qué es el bautismo? Hablándolo así desde su raíz etimológica. Si hablamos del bautismo en su raíz etimológica, este es un término que viene del griego, que significa baptisma. Esto en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, podemos decirlo de esa manera, quiere decir inmersión, zambullir, sumergir y sumersión. Es interesante, ¿verdad?, este tema porque se me escapaba decir al comienzo específicamente el bautismo en agua, ya que dentro de la religión cristiana se practica bastante, hablemoslo así, desde las diferentes confesiones, católicos, ortodoxos y también protestantes. Pero en sí el bautismo es importante, es necesario, es imprescindible para un nuevo creyente. Bueno, creemos que el bautismo es imprescindible, es indispensable. El bautismo, según lo que dice la palabra de Dios, es para salvación, es para el perdón de los pecados. Para algunos el bautismo dicen que no es para salvación, para algunos. Dicen que es un símbolo y que es un acto de humildad y de aceptación y de obediencia. Nosotros estamos de acuerdo, pero creemos de una manera completa que el bautismo es para el perdón de los pecados y que es para la salvación de los hombres, de las personas. ¿Hay algunas citas bíblicas que respaldan esto? ¿Pudiera mencionar algunas citas bíblicas? Pudiera decir, hermano Alfonso, que el mismo Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5, hablando con Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua, hablando del bautismo, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces encontramos esa cita bíblica. También en el Evangelio según Marcos, cuando el Señor, después de la crucifixión y después de la resurrección, encontramos una ordenanza del Señor Jesucristo a los 11 discípulos diciendo estas palabras: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Estoy citando Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay la importancia del bautismo como un elemento salvífico. Correcto. Por eso dice usted que el bautismo es indispensable, imprescindible. Es muy necesario. Imprescindible. Nuestra forma de bautizar, nosotros lo hacemos donde hay abundantes aguas, porque así lo dice la palabra de Dios, y nosotros recomendamos a los bautizantes, a los hermanos, que ellos deben de llegar de una manera muy respetuosa, porque este es un acto solemne, representa el perdón de nuestros pecados, representa la salvación, representa la alianza, el pacto. En el Antiguo Testamento es la circuncisión, el pacto de Dios con el pueblo de Israel, y en la dispensación de la gracia es el bautismo para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice en Hechos capítulo 4 versículo 12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Me gustaba un poco lo que decía referente al tema de la simbólica. Siempre la Escritura encierra algunos símbolos. Por lo menos la carta a los Romanos, capítulo 6, habla del bautismo como un tipo de sepultura, y habla acerca de la nueva vida también.
No sé si nos pudiera explicar un poco sobre Correcto. ese versículo, ese Sí. texto. El bautismo representa, hermano, el bautismo es por inmersión, es decir, el término, la palabra bautismo representa zambullir o meter a la persona en muchas aguas. Y esto representa dos cosas. Representa la muerte del hombre al pecado y la nueva vida en el Señor Jesucristo. Cuando la persona es sumergida, eso representa la Y muerte al ahí la pecado. idea de meterlo dentro del agua, como un De una forma símbolo de sepultura. completa a la persona. No puede quedar nada, ninguna parte de su cuerpo no puede quedar fuera del agua. Todo tiene que entrar. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice que Él sepultará todas nuestras iniquidades en lo profundo del mar, hablándolo de una manera especial e importante, que los pecados son lavados por el bautismo en el nombre de Jesucristo. Ok, detengámonos ahí, hermano, está bastante interesante la plática. Volvemos en un instante, después de este corte. Ok, estamos de nuevo con este interesante tema. Sí. Decía, pastor, y estoy de acuerdo en lo que usted decía, de que es un acto solemne, un acto sagrado. De hecho, es un sacramento de la iglesia, la práctica bautismal. ¿Cuál debería ser entonces hablemos un poco de la estética a la hora de la ceremonia? ¿Cómo debería ser la estética tanto de los hermanos que van a ser bautizados en agua, ¿verdad? Según expresaba usted en el nombre de Jesucristo, como del mismo bautista, la persona que va a bautizar? Amén. Sí, muy interesante, hermano Alfonso. Es importante decir que el que va a bautizar y el que va a ser bautizado deben de tomar esto muy en serio, deben de tomarlo con mucho respeto, decía anteriormente, porque, hermanos, recordemos que esto representa la salvación de mi alma, el perdón de los pecados, y es recomendable que el ministro sea una persona que califica, que sea una persona que lleva por lo menos 2 años de experiencia, de estudio. Nosotros creemos que esto lo puede hacer un ministro ordenado, y la persona que lo va a hacer tiene que hacerlo con sumo respeto, con su camisa manga larga, con sus pantalones adecuados, y los hermanos que van a bautizarse también tienen que llevar una ropa formal. Nosotros creemos que a la hora de hacerlo en lo estético, se debe hacer un culto, algo alegre, algo muy bonito, pero no debemos de ocupar ese momento como algo recreativo, como un paseo. Es algo que nos alegra, pero todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios. No mezclando lo sacro con lo profano. Correcto, sería de esa manera, no mezclando, todo tiene su tiempo, y creo que cuando se va a realizar el bautismo, pues se debe hacer con toda reverencia. Vuelvo a decir, tanto el bautista como las personas que van a ser bautizadas. Ahora, hay algo que me llama la atención, hermano, es que cuando nosotros nos vamos a la Escritura, a Efesios 5:4, si no me equivoco, dice un Señor, una fe, un bautismo. Sabemos, ¿verdad?, que es una práctica, ya lo decíamos, bastante ejercida dentro del mundo del cristianismo, la práctica del bautismo en agua. ¿Cuál es la fórmula bautismal que se ve claramente en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, que fue administrada por los apóstoles a todas las personas que creyeron en el Señor Jesús? Ok. En San Mateo capítulo 28, el versículo 19, todo buen lector al analizar se da cuenta de la comisión, de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, de ir por todo el mundo haciendo discípulos de las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos sabemos que el Evangelio de Mateo cierra su página, cierra su libro hasta ahí. Eso tiene una continuación de la ordenanza
de la orden del Señor, de lo que el Señor les está dando a los 11 discípulos. Recordemos que Judas no está, ya Judas se había ahorcado. Entonces están los 11, el Señor les da la ordenanza, y ahí ha habido un asunto donde el enemigo ha querido aprovecharse por la salvación de las personas, porque la comisión del Señor Jesucristo es esa, y se ha interpretado de esa manera. Pero todos sabemos que el bautismo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, aparte de lo que el Señor Jesucristo dice, no hay una cita bíblica, no hay un libro, no hay ni un texto donde algún hermano, algún creyente, algún nuevo convertido, algún judío o gentil haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, quiere decir esto que la comisión a los 11 discípulos se cumple en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya lo encontramos en el capítulo 2, específicamente en el versículo 38. O sea, ya el mandato tiene un cumplimiento ahí. Es correcto. La historia dice, los historiadores dicen que el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se establece en el concilio, en uno de los concilios. La Iglesia Católica ha tenido 21 concilios, y en uno de los concilios, en el concilio de Nicea, en el año 325, se establece el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se practica hasta en niños, donde la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que el bautismo el Señor lo hizo a una edad ya para cumplir toda justicia, a una edad adulta. Entonces, exactamente la fórmula. La fórmula, bueno, la comisión es ir por todo el mundo. Le preguntaba acerca de la fórmula practicada, administrada por los apóstoles a las personas. Ya nos explicó que la fórmula en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no aparece en ningún registro en la Escritura donde aparezca alguien que haya sido bautizado bajo esa fórmula. Es correcto. En la Biblia encontramos muchos pasajes, hermano. El mismo apóstol San Pablo fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Este bautismo fue hecho por Ananías. En el capítulo 22 del libro de los Hechos, versículo 16, dice Ananías: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, hablando del bautismo en el nombre de Jesucristo. A los samaritanos, Pedro y Felipe fueron enviados a ver por qué los samaritanos no recibían el Espíritu Santo. Y cuando ellos llegan en el capítulo 8, en el versículo 15 y el versículo 16, dice la palabra que los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahí encontramos a samaritanos bautizados en el nombre de Jesús. En la casa de Cornelio, en el capítulo 10 del Evangelio, del libro de los Hechos, encontramos en el capítulo 10, del versículo 43 al 48, donde Pedro está dando un sermón, donde Pedro está dando un discurso, y donde Cornelio y su familia creen, y ellos son bautizados en el nombre de Jesucristo. Inmediatamente, al ponerle las manos, también reciben el Espíritu Santo. Es interesante eso, porque también Cornelio no era judío, era gentil. Es correcto. Y también notamos algo interesante ahí, que esta fórmula bautismal alcanza aún a aquellos que están fuera del judaísmo. Es correcto. Volvemos un instante, nos están haciendo señas ahí. Ya regresamos con esta interesante plática. Bien, para ya ir finalizando, hermano Eric, Pastor Eric, nos gustaría que nos comparta alguna experiencia pastoral en este asunto del bautismo en agua. Muchas gracias por la invitación, hermano Alfonso, al programa Construyendo Vida. Yo sé que esto impactará al mundo entero. Es muy bonito lo que el Señor viene haciendo con cada uno de nosotros, todos los que leemos la palabra, todos los que oramos
y le ponemos a Dios que haga, que venga tratando con cada una de nuestras vidas. Recuerdo ahorita el testimonio de un hermano que estuvo 22 años sirviendo en otra iglesia, en otra iglesia hermana, no de la nuestra, y él testificaba que siempre que leía la Escritura, al pasar por los bautismos que eran en el nombre del Señor Jesucristo, dice que a él se le venía una cita bíblica, Colosenses 3:17, donde dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Decía él que él sentía que algo le hacía falta en su vida. Y en una predicación de uno de nuestros hermanos pastores, como a las 8 de la noche, el hermano dijo las mismas palabras que dijo aquel carcelero: creo en el Señor Jesucristo, impide que yo sea bautizado. Y el hermano pastor lo llevó a esa hora a bautizar a él y a otra hermana. Hermanos, porque esto no se puede impedir a nadie. Y dice el testimonio de nuestro hermano que posteriormente él hablaba con su esposa y su esposa no quería salir de donde estaba, porque a veces nos encerramos en lo que creemos y entonces el hermano dice el testimonio que él le decía llorando a su esposa: nos hace falta algo, nos hace falta como Apolo. Apolo era un hombre elocuente, pero dice que dos hacedores de tienda, Priscila y Aquila, le tuvieron que enseñar mejor el camino. Y este hermano así sentía que él necesitaba este bautismo, y él necesitaba que su esposa también creyera. Y ven el proceso de aprendizaje. Y ahí están nuestros hermanos ahora. Hermanos, nosotros nos sentimos agradecidos con el Señor. Qué bueno, hermano. Un consejo final para nuestros hermanos que están sintonizando este programa. Bien, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Y Gálatas 3:26 dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mi consejo es a toda la teleaudiencia es que escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Y ahí es donde se van a dar cuenta, ahí se van a informar de lo que estamos hablando en esta hora. A Dios sea la honra, a Dios sea la gloria, y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, pastor, por hacernos estas aclaraciones desde la Sagrada Escritura, y hemos podido ver que este es un tema de mucha relevancia, de mucha importancia, porque a través del bautismo hemos visto de que está la seguridad eterna también, es parte, es un requisito para la seguridad eterna. Deseamos muchas bendiciones para todos ustedes que nos han estado sintonizando, y deseamos que sigan también con nosotros en su gustado programa Construyendo Vidas. Ya volvemos.